Hola, ¿cómo están? Les habla Cristian Vanderdis, editor de www.gratificados.com, y les quiero comentar un poco acerca de una noticia que salió ayer que refleja la situación de catástrofe. Por eso he titulado esto La catástrofe humanitaria de Colombia y cómo algunos pretenden ocultarla. En esta noticia del Centro de Noticias de la ONU podemos ver que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas en español, indicó hoy que el año pasado la cifra de refugiados y desplazados en el mundo alcanzó el récord de 37.4 millones, una cifra un poco vergonzosa. Y para lo que nos toca en este momento, indica además este informe que según las estadísticas, más de la mitad de los refugiados bajo el amparo de ACNUR son afganos, seguidos por los iraquíes y los colombianos. En cuanto a los desplazados, Colombia tiene el primer lugar con 3 millones. Cierra este artículo diciendo que el informe también calcula que en el mundo hay unos 12 millones de apátridas y que el año pasado 647.200 personas solicitaron asilo en 154 países. En efecto, el diario El Espectador publicó en su web esta noticia: Colombia, el país con el mayor número de refugiados sin ambajes, y citando el informe del Alto Comisionado de la ONU que fue presentado en Londres. El comisionado es el portugués Antonio Guterres, etcétera, 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 y se desató en su página una polémica, diría amarga, por el terrible trasfondo que esta situación significa. Un comentario bien interesante en esta página que se me ocurrió rescatar junto con algunos otros es de Pedro, dice 17 de junio 2008, dice: aquí en Sudamérica, él escribe desde Chile, no tenemos idea de la situación que han vivido y viven los llamados desplazados en Colombia. La comunicación social está dominada, controlada por cadenas, monopolios, consorcios, dueños de los medios y periodistas acríticos y serviles que ocultan las realidades sociales en vez de descubrirlas y tratar de exponerlas a plena luz. Habla, bueno, del papel de la televisión de cómplice en este sentido, y termina diciendo: en la parrilla de los canales de cable de Santiago de Chile no hay un solo canal de algún país suramericano, hay más de 50 de Estados Unidos. Sorprende más, leyendo las opiniones del foro, que haya colombianos que ignoren el drama de los refugiados en su país. ¿Será producto también de la mala información que hay en Colombia sobre lo que sucede en el país? ¿O será la indolencia ante los dramas, que ya no hay energía individual y social para reaccionar? Bien interesante esta intervención. Pero no es el único comentario, llueven comentarios de este tipo. Dice Panem et Circenses, de RAMBB: es de lo que vive este pueblo idiotizado, crédulo, mojigato, moralista, permisivo e instrumentalizado para perpetuar y catalizar esta guerra que solo produce esta gente desplazada e invisible, pues seguramente este gobierno, se refiere al de Álvaro Uribe, saldrá a negarlo todo con el cinismo y disfachatez que lo caracteriza. Y así sigue. Y así siguen los comentarios en esta página, que me parecen dignos de leerse con bastante atención. Pues no son de odio, son más bien de una terrible tristeza y amargura. Por ejemplo, dice Mospel: lastimosamente, aunque muchos de los foristas insistan que este informe es una mentira, porque hay gente que lo hace, vivimos en un país gobernado por corruptos y mafiosos. Lo peor parece que más del 80% de la población está orgullosa de eso. Aquí le va mejor a quien viola, masacra, descuartiza, amenaza, obliga a otros a abandonar sus tierras, incluso su país. Finalmente cuenta todo lo que hizo y lo tratan como un héroe de la paz. Me imagino que se refiere a los paramilitares Pentiti. Y le va muy mal a quien sufre todos esos atropellos. Son apátridas, guerrilleros, terroristas, unos mantenidos, y el gobierno no admite que sean víctimas. Son personajes que ensucian la imagen del país en el exterior, y más del 80% de la población sigue orgullosa de eso. Mientras los pobres pelean, los ricos gobiernan en su propio provecho. Mohan también comenta: esto es un ejemplo de los verdaderos resultados de la seguridad democrática. El resto, o lo que muestran los medios uribistas, casi todos, es una falsa idea de lo que ocurre para recibir la adoración de todos y la supuesta inversión extranjera. Un gobierno que mata campesinos e indígenas rotulándolos de guerrilleros, perdona genocidas paramilitares.
Hay alguien cuyo nick no lo voy a mencionar ahora, quien dice: ahora el revisionismo llegó hasta el diccionario, pero es pertinentísima esta observación. Le regalo una definición: es desplazado, y abre comillas, toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios, tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. Ley 387 de 1997, artículo 1, y pone una web donde pueden ubicar. Así continúa esta diatriba diciendo que los 3 millones de desplazados que cita este informe no pueden ser 3 millones de delincuentes, como algunos quieren hacer ver, o 3 millones de guerrilleros, de gente que es desechable. Continúan los comentarios, por ejemplo, Enrique 2008 diciendo: y mientras tanto en Colombia la reparación de las víctimas se quedó en nada con la extradición de los paras para beneficiar los amigos narcopolíticos de Uribe. Y así continúa. Es bien interesante, les recomiendo que le vean la página del Espectador donde se comenta esta noticia. Ahora, ¿saben ustedes cómo tituló El Tiempo? En un extraño giro que nadie puede comprender, dice: Colombia, segundo país con mayor número de desplazados en el mundo según el informe de ACNUR. Es decir, ya vimos que eso no es lo que dice el informe de ACNUR, y cualquiera puede ver el primer artículo que cité, irse a la página de la ONU. El artículo del Tiempo continúa haciendo realmente una impresionante maniobra de manipulación en el resto del artículo, que es bueno que vayan y lo vean y lo comparen con el artículo de las noticias directamente de la página de la ONU, para que vean lo que es manipular la información. Al menos el Espectador tuvo la decencia, con toda su tendencia que todo el mundo conoce, de no hacerlo y de dejar que la gente opinara también. Por supuesto, los mismos usuarios del Tiempo, que generalmente son bastante de derecha y tienen unas posiciones incluso racistas, de exterminio, fascista, pero no todos son así. Aquí hay uno, por ejemplo, que se da cuenta de la incoherencia que es ese Giraldo, y hay otros muchos que siguen por ese estilo. La gente se da cuenta de la manipulación. Puedes engañar a todo el mundo un tiempo, pero no a todos todo el tiempo. ¿Quién dijo eso? Ya no me acuerdo. En esta terrible situación de Colombia, Asimov cuenta, por supuesto es el nick de uno de los comentaristas de la página, dice: hay algo que llama mi atención sobre estas cifras. Colombia es el segundo país en desplazamiento y el tercero en número de refugiados a nivel mundial. Todos los demás países mencionados padecen actualmente guerras o invasiones. ¿No les parecen raras estas cifras de personas como José Obdulio, que dicen que en Colombia no hay conflicto interno? Colombia tiene más desplazados que refugiados. ¿Por qué? Sencillo, porque nuestros desplazados son los pobres campesinos que estorbaban para los extensivos cultivos de palma. Que sin Uribe habría más desplazados, difícil de saber. Los actuales gamonales ya tienen mucha más tierra de la que pueden administrar o legalizar. Y finalmente, ¿no les parece por lo menos extraño que de todos los países mencionados en estos tristes primeros lugares, en más de la mitad esté metido los Estados Unidos? Interesante, ¿no? Y así siguen los comentarios, unos más amargados que otros, que reflejan bastante lo que es la polarización evidente. La hay aquí, la hay prácticamente en todo el mundo, en América Latina, entre derecha e izquierda, pero son posiciones que ahora tienen más que ver con los derechos humanos y la terrible situación lamentable y trágica que vive Colombia. Mientras en Colombia se lleva a cabo esa monumental tragedia, esta catástrofe humanitaria, este señor de apellido Briceño León, a través de una ONG, creo, o una organización, realmente no sé, que se llama Observatorio de Violencia, tiene la cachaza de decir lo siguiente. Pues bien, este señor Briceño León, por supuesto, es titulado ampliamente en la prensa opositora venezolana, que es prácticamente toda, sale aquí en el Universal, diciendo que el Observatorio venezolano de la violencia en Venezuela dice que Venezuela se volvió más violenta que Colombia, y a quien cita a él mismo las conclusiones del estudio encabezado por Briceño León. Es decir, aquí debe ser que hay 4 millones de desplazados,
más que en Colombia, los informes de la ONU no sirven, de la Organización Mundial de la Salud, que he publicado en esta misma serie de videos tampoco, etcétera, etcétera. A mí me parece que a este señor no le falta el respeto a los venezolanos, que estamos acostumbrados a ver el fanatismo de una oposición sin vergüenza y de unos medios absolutamente convertidos en propaganda. Sin ofenden al pueblo colombiano que está viviendo una verdadera catástrofe humanitaria. Pero aquí están los documentos, cada quien saque sus propias conclusiones. Desde Valencia, Venezuela, Cristian Vanderdis, editor de www.gratificados.com.